El camino a casa. ...8 de enero del 2024. Mi día empezó temprano, ya que era el último de las vacaciones. Por supuesto, ya es tiempo de volver a casa, que fue algo que charlé bastante con mi esposa. Tenemos mucho trabajo por delante. Alrededor de las 7, bajé la valija para dársela a mi suegro. Así él podía llevar a despacharlas. Me levanté tan temprano que preferí quedarme desayunando, pero para mi sorpresa, no había café. Eso me hizo molestar, porque me gusta mucho desayunar en silencio y solo, aprovechando la calma antes de la furia. Como eso no pasó, pero tampoco quería tomar mate, decidí comer unas galletitas y tomar agua en una taza, mientras leía las noticias, miraba algún video en YouTube y jugaba algún juego en el celular. Después de un rato, la primera en levantarse fue mi hija, que estaba ansiosa y contenta. Desayunó lo mismo que yo y empezó a jugar con su yo-yo que le había regalado su abuelo, ya que estaba aprendiendo trucos nuevos. Al rato se despertaron mi esposa y mis 2 hijos. Entre todos, ayudamos a juntar las cosas que faltaban al mismo tiempo que desayunaban, porque estábamos esperando que mi suegro vuelva para despachar las valijas y dejar al novio de mi cuñada en la terminal de colectivo de Bariloche, ya que le habían puesto el viaje del día anterior. Al rato llegó y cargamos todo lo que nos faltaba en la camioneta y el auto. Luego, con gran alegría nos despedimos. La realidad es que yo me despedí con angustia, ya que el viaje de vuelta a Buenos Aires eran 2 días, y mi esposa volvería en avión con su hermano y su novia, en un vuelo que saldría a las 21 horas. Me pone muy nervioso viajar con los chicos en los autos separados y sin mi esposa. Por un lado, porque mi suegro se pone muy nervioso manejando, y pensar en que podría pasar algo me carcome la cabeza. Decidiría poder viajar con los 3 en un auto y yo manejando. Tendría muchísima menos presión, pero sé también que es bueno distribuirse las horas de manejo por tema cansancio. Aunque siendo realista, en irme con mis hijos en el auto sería el mejor consuelo. Luego de viajar 12 horas, mi dolor de cabeza fue constante. Luego de 6 horas de viaje, me tocó manejar con mi suegro de copiloto. El dolor de cabeza fue terrible. Había tomado un ibuprofeno, pero no se vio mucho realmente. Luego de 1 hora, paramos en una estación de servicio. Y como comenté que me dolía la cabeza, decidieron que yo lo siguiera manejando. Y me fui al auto más pequeño con mi cuñada. Mi cuñado es una persona que tiene una personalidad muy fuerte, pero tiene un gran cariño hacia mí. Compartimos una banda juntos y muchas anécdotas. Intentó levantarme el ánimo durante las siguientes 4 horas que compartimos. Charlamos de música y, como solemos hacer, un poco de chistes entre mate y mate. Charlamos de series, qué música revivíamos en la época moderna. Poco a poco el dolor de cabeza fue pasando, pero no mi preocupación, ya que mi suegro se había quedado en la camioneta con mis otros 2 hijos. Ahora en mi lugar estaba mi suegra, quien le tiene bastante paciencia. Vi el atardecer por el espejo lateral del asiento del acompañante y recordé muchos momentos que he dedicado en mi vida a buscar momentos como esos para fotografiar con la cámara de mi esposa. A pesar de que objetivamente las fotos que sigo sacando del atardecer son similares, siento que son diferentes, incluso si son del mismo lugar. El sol, rojo, pequeño y débil, que deja atrás su mejor momento, para ofrecer nuevamente una hermosa muerte, que volverá a suceder al día siguiente, o al menos eso es lo que siempre suponemos. Llegamos a las 23 horas, al hotel, y reconozco que apenas bajamos de los autos, ya estacionando, mi angustia desapareció completamente. Siento también que me ayudó muchísimo
que mi hijo más pequeño haya podido dormir. Él viene siendo el más difícil de dormir de los tres. Lo amo, pero soy humano. Tenía en mente pedirle a mi suegra que me dé una mano y que duerma en el cuarto de las chicas, pero la realidad es que sobre un total de 12 horas de viaje y yo habiendo manejado solo una, podría hacerlo yo tranquilamente. Aún me es difícil manejar el enojo durante sus caprichos, pero hay algo de este viaje que me hizo darme cuenta. No soporto el carácter de los niños. Sé que hay un romanticismo asociado a los chicos y lo entiendo, pero es totalmente diferente a la mirada diaria que tenemos los padres sobre nuestros hijos. No me arrepiento de que existan, pero mi tolerancia hacia lo que significa criar un hijo se ha vuelto una confirmación de lo mucho que me cuesta, y una etapa que desearía que no existiese. Desearía que fuesen adolescentes, los tolero mucho más, y mi llegada a ellos es muchísimo más profunda. Por eso trabajo con adolescentes. Ahora, escribiendo estas palabras, cierro un día cargado de emociones. Sé que hay muchas más, pero estoy en mi cuarto con mi cuñado, mi suegro y mis 2 hijos varones. Y mañana arrancamos muy temprano. 9 de enero del 2024. Arranqué el día en el hotel a las 6:30 de la mañana. Mi suegro y mi cuñado ya estaban despiertos, preparándose para ir a la sala del desayuno del hotel. Yo por mi parte me levanté, fui al baño y me encargué de despertar a mis hijos. Una vez en el desayunador, me serví un buen café con medialunas y un jugo para no pasar hambre durante el día. A mis hijos les preparé una leche con chocolate y algunos cereales. Luego volvimos a las habitaciones a terminar de sacar todas las cosas que había en el hotel y las cargamos en el auto. Me tocó viajar nuevamente con mi suegro, mi suegra y mis hijos varones. Esta vez empecé manejando yo, lo que me dio un poco más de confianza, ya que el día anterior me dejaron manejar 1 hora del dolor de cabeza que tenía a raíz de los nervios por cómo manejaban los demás y que mi esposa no estaba. El viaje en sí no fue complicado y me vino bien charlar un buen rato con mi suegro sobre diferentes cosas que irían sucediendo durante el año: organización económica, mi visión del nuevo novio de mi cuñada, mi proyecto sobre dar clases particulares, en fin. Así se pasaron los 400 kilómetros bastante rápido. Luego hicimos un cambio con mi suegro por mi cuñada, para hacer los próximos 300 kilómetros, que fueron diferentes, ya que hablamos bastante de su novio y cómo se preparan para esta nueva etapa, ya que ella en unos días vuelve a España, que es donde está viviendo, y él se queda. Ojalá funcione. Se nota que están en una etapa donde pareciera que no hay límites u obstáculos para enfrentar cualquier dificultad. Pero siento que hay mucho para trabajar y lograr las metas que se proponen. Ambos son de esas personas que dejan absolutamente todo en las manos de Dios, que si bien lo entiendo y lo respeto, siento que siempre hay un punto donde hay que tomar acción, ¿o no? ¿Qué pasaría si esa oportunidad pasase? Quizás son las diferencias entre lo que uno quiere y lo que uno piensa que Dios quiere para esa persona. Luego de esos 300 kilómetros, fui al auto con mi cuñado, su esposa, mi hija y su hijo. Allí escuchamos música e hicimos el tramo final del viaje, que se pasó bastante rápido. Cantamos, tomamos mate e hicimos catarsis grupal sobre que no aguantábamos seguir encerrados en el auto viajando tanto tiempo. Pasamos por su casa primero a dejarlos a ellos y que bajen sus cosas. De ahí nos fuimos al garage y bajamos lo que pudimos y de ahí a casa. El más pequeño estaba muy cansado. Insistía con que quería ir a ver caballos, lo cual fue difícil. Llegamos como pudimos a casa y ahí nos recibió mi esposa, quien hizo lo que pudo para contenerlo. Luego, pasamos lo que restaba de la tarde intentando bajar las revoluciones del viaje, pero fue difícil. Por mi parte, sentí constantemente que no podía quedarme quieto. Quería relajarme, pero me estaba costando demasiado. Supongo que lo que realmente estaba en mi cabeza eran todas las tareas que quería organizar para lo que resta del mes, y naturalmente, mi proyecto de dar clases particulares.
Aproveché para salir al supermercado a hacer algunas compras y fui con mi hijo del medio. Me dio un gusto y compré salsa pomarola porque sabía que íbamos a comer fideos. Al menos algo rico, ¿no? En las primeras horas de una mañana de enero, cuando el sol apenas se asomaba tímidamente sobre el horizonte, desperté. 10 de enero del 2024. Un día marcado por el inevitable retorno a la realidad tras el efímero escape que ofrecen las vacaciones. La alarma sonó a las 7:30, momento en el que me había obligado a abandonar el dulce refugio de mis sueños. La casa, un testigo silencioso de nuestras vidas, estaba tranquila, expectante. La señora que nos asiste con las tareas del hogar, en su ausencia durante nuestras vacaciones, no poseía la llave de nuestro hogar, un detalle que olvidamos antes de partir. Así que con una mezcla de somnolencia y resignación, me levanté para recibir el día y nuestra visita matutina. Tras esta pequeña interrupción, me encontré en la soledad de la cocina, reflexionando sobre la naturaleza fugaz de los momentos ocios. En un acto de indulgencia, me serví una taza de café acompañada por una porción de torta galesa, un recuerdo tangible de nuestro viaje a Bariloche. Era un momento de calma, un suspiro antes de sumergirme de nuevo en las obligaciones cotidianas. La casa, poco a poco, comenzó a despertar con el bullicio de la vida familiar. Mis hijos, cada uno un mundo en sí mismo, iniciaron su día a su propio ritmo. El desayuno, esa primera congregación del día, fue un escenario de rutinas y pequeñas alegrías. Sin embargo, la transición de la libertad de las vacaciones a la estructura de la vida en la ciudad no fue sencilla. La falta de actividades al aire libre y el reencuentro con la rutina diaria se sentían como una restricción después de días de libertad sin límites. Mi esposa, aún sumida en el dulce abrazo del sueño, se unió a nosotros más tarde. Le había dejado descansar, consciente de su cansancio, después de un viaje en avión mientras yo emprendía la odisea por la carretera con los niños. En ese tranquilo encuentro matutino, contemplé la paciencia como una virtud necesaria, especialmente para cuidar a mis hijos. Para mantener a los pequeños entretenidos, nos entregamos a la tarea de pintar, una actividad que nos permitió compartir un espacio creativo y tranquilo. Mis pensamientos, mientras tanto, vagaban hacia la planificación del resto del mes. La realidad económica del país nos había obligado a acotar nuestras vacaciones, una decisión pragmática, pero dolorosa. La llegada inesperada de mi cuñada, junto con la propuesta de una excursión al parque, fue un cambio bienvenido en nuestra rutina. Mi suegro también se unió, y aproveché esta oportunidad para dedicar tiempo a conversar con mi esposa, compartiendo y analizando nuestros planes y perspectivas para el año. A pesar de las dificultades derivadas de su tratamiento psiquiátrico, nos esforzamos por mantener un diálogo empático y comprensivo. El resto del día transcurrió entre las tareas cotidianas y los momentos familiares. Reflexioné sobre cómo la incorporación de la inteligencia artificial en mi vida podía optimizar mis tareas diarias. Mientras tanto, mi esposa y yo continuamos nuestras conversaciones, discutiendo sobre su salud y la necesidad de adaptar nuestra dieta familiar debido a su intolerancia al gluten. Con la llegada de la noche nos reunimos alrededor de la mesa, compartiendo nuestras experiencias del día. Los niños, con sus nuevos cortes de pelo, reflejaban una madurez inesperada. Y finalmente, la jornada concluyó con una película sobre un equipo de rugby atrapado en la cordillera de los Andes. Una historia de supervivencia que resonó profundamente en mí. Así, con la oscuridad envolviendo la casa y el silencio del sueño acogiendo a cada miembro de la familia, reflexioné sobre las pequeñas victorias y desafíos de nuestro día. Cada momento, cada decisión, era un hilo en el tapiz de nuestra existencia, una narrativa que continúa de nuestra vida familiar. 12 de enero del 2024. Me encontré sumido en reflexiones.
un día después de que las obligaciones sociales y emocionales me impidieran dedicarme a la escritura. La víspera había estado marcada por una cena en la casa de los tíos de mi esposa, un evento para despedir a mi cuñada, quien retornaba a España. Aquella noche fue un tapiz de nostalgia, tenida por el recuerdo de momentos felices compartidos durante las vacaciones. Sin embargo, el ambiente estuvo cargado de un sabor agridulce. Compartimos juegos y risas, y aunque abundó la comida, el verdadero sustento provenía de la compañía y el cariño mutuo. Hoy, sentado a la soledad reflexiva, lo que más me resonaba en mi mente era el momento de la despedida. Una mezcla de fastidio, enojo y tolerancia marcó ese adiós. Mi esposa, cuya sensibilidad es tan profunda como el océano, luchaba con la tristeza de separarse de su hermana. Mis hijos, apegados a su tía, manifestaron su ansiedad y nerviosismo, emociones que reverberaron en el seno de nuestra familia. Esta tensión culminó en una disputa entre mis hijos que escaló hasta convertirse en una discusión con mi esposa. En ese momento, la vulnerabilidad se apoderó de mí y las lágrimas brotaron como un río desbordado de emociones reprimidas. Me sentí desplazado, atrapado en un laberinto de decisiones familiares y preocupaciones. La lucha de mi esposa con su adicción, un camino sin avances perceptibles, agregaba una capa más de complejidad a nuestro ya intrincado tapiz familiar. Sin embargo, en medio de este torbellino de emociones, hubo un oasis de paz. Después de calmar mis lágrimas, nos encontramos en un abrazo colectivo, un refugio de amor y comprensión. Mis hijos, en un acto de inocente sabiduría, pidieron perdón. Les expliqué que la vida, en su inmensa complejidad, a veces nos abruma, pero que el tiempo es un sanador paciente y un maestro sabio. Más tarde, la cena con los padres de la compañera de mi hija mayor en el Club Ferro ofreció un cambio de ambiente. El lugar, situado en el barrio de Caballito, se convirtió en un escenario de distensión y camaradería. Las hamburguesas a la parrilla y las anécdotas, compartidas con personas que apenas conocía, pero que eran significativamente mayores que yo, me brindaron la oportunidad de expandir mi círculo social y de experiencias. Al regresar a casa, opté por no abrir la discusión anterior con mi esposa. Me encontré sumido en un mar de dudas, reflexionando sobre el día, sobre las relaciones y sobre mi lugar en este entramado de vida que continuamente tejemos. Cada momento, cada interacción, era un hilo que se entretejía en el complejo diseño de nuestra existencia colectiva.